Sin embargo, de lo que vamos a hablar ahora es de este grupo de pacientes. Generalmente son hombres mayores de 50 años que llegan a las oficinas con un gran volumen tumoral en la región anterior del cuello, que llegan con disfonía o que llegan con algún grado de estridor. Cuando ustedes pueden ver esta radiografía de cuello cervical, la tráquea está completamente desplazada hacia la parte derecha. Obviamente, cuando vemos al paciente, vean ustedes el gran volumen tumoral que este paciente, si usted no lo lleva al quirófano en el momento para hacerle una traqueostomía de profilaxis y evitar que se asfixie, este paciente se puede asfixiar en cualquier momento. Este es el grupo de pacientes con los que tenemos que correr. Este es un trabajo muy interesante del profesor Yatin Shah, que si ustedes pueden ver es más de 30 años estudiando el cáncer de tiroides, y ustedes pueden ver que cada vez es más frecuente el diagnóstico temprano, cada vez es más frecuente los tratamientos adecuados. Sin embargo, en décadas, ¿qué es lo que no se ha podido modificar? La mortalidad de los pacientes, ustedes pueden ver acá, la curva de mortalidad casi isoeléctrica. Es por eso que nosotros hemos revisado nuestra expertise en 14 años en nuestros pacientes con cáncer de tiroides. De 250 pacientes que hemos tenido, 10 pacientes son los que han muerto por esta entidad. Y entonces ustedes pueden ver, obviamente, los elementos muy parecidos a la literatura internacional. La mayoría de las muertes, 7 hombres, 3 mujeres de nuestros 10 pacientes. Obviamente que los últimos protocolos de la Asociación Americana de Tiroides hablan efectivamente de las pacientes que están con lesiones menores de 2 centímetros de bajo riesgo, pero los que se mueren, efectivamente, como está publicado en este trabajo de Tyrone reciente, ¿verdad? Los pacientes que tienen enfermedad que invade la región laringotraqueal como los nuestros son los que generalmente se mueren. Aquí hay algo muy interesante que no ha modificado también. Los carcinomas papilares siguen siendo los más comunes, tanto en enfermedad indolente como en las pacientes que se mueren por cáncer de tiroides. Y el anaplásico, que es el más agresivo, afortunadamente sigue siendo el menor. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Por qué se mueren los pacientes si tienen cáncer diferenciado de tiroides desde el punto de vista histológico? Aquí hay un elemento muy importante de que los colegas hablaron en las primeras conferencias. Se ha visto un elemento muy importante desde el punto de vista biológico dentro del tumor, de la célula tumoral, de la clona tumoral, así como del tejido que circunda el tumor. Obviamente, esto también está muy demostrado, que el paciente con cáncer bien diferenciado de tiroides, entre más mutaciones genéticas va teniendo en su evolución, obviamente su comportamiento biológico va modificándose. Y acá, esta es otra cosa muy importante, ¿verdad?, que ha coincidido en la variante de los carcinomas papilares en relación a los que mueren. La variante folicular es una variante que está muy bien estudiada y que los patólogos expertos han mencionado que biológicamente los subtipos de aspecto folicular de la variante folicular son los que tienen mayor riesgo de hacer enfermedad metastásica o localmente regional muy agresivo. Algunos dicen que pueden comportarse muy parecido. Sin embargo, otros dicen de que en los hombres y en los que se mueren por cáncer de tiroides es muy común. Vamos a ver algunos casos muy interesantes de los pacientes de los que sí se mueren. Pueden ustedes ver este grupo de pacientes. Esta es una paciente con este gran volumen tumoral que es más exofítico, sangrante, que compromete el tejido blando, que produce hedor y mal estado de la paciente. Afortunadamente, el tumor es más exofítico y puede perfectamente hacerse una cirugía muy ablativa. Aquí se ha hecho una tiroidectomía total
con una limpieza de la región laringotraqueal, esta es el cartílago tiroides, y se ha hecho una radical modificada de cuello izquierda, y se ha reconstruido todo el defecto cutáneo con un colgajo pectoral. En los pacientes con alto riesgo de morir, desde hace mucho tiempo, se han planteado procedimientos muy ablativos y afortunadamente darles tratamientos complementarios como por ejemplo radioterapia, que la siguiente conferencia va a hablar de ese elemento, que en este grupo de pacientes son los que se benefician. Este es otro paciente muy interesante, porque el cáncer de tiroides que lleva a la muerte al paciente puede también sospecharse cuando, por ejemplo, este es un tumor que está dentro del espacio parafaringio. Este paciente llega con dificultad para deglutir y para hablar. Cuando le abres la boca, tiene una lesión en la región retroestiloidea y cuando le haces el TAC, puedes observar toda la masa ocupando la región parafaringia izquierda y acá en este lado el tumor invadiendo la región de la base de cráneo. Nosotros hicimos un trabajo de tumores parafaringios que lo publicamos en el Mundial de Cabeza y Cuello en 2012 y no está muy distante de lo que dice la literatura internacional. Puede haber un tumor de tiroides altamente agresivo en la región parafaringia como metastásico. Esta paciente, vean ustedes, llega muy parecida a la primera, solo que esta es una mujer, y algo muy interesante, esta paciente llega únicamente con disfonía. Cuando usted le hace la laringoscopía para evaluar las cuerdas vocales, ambas cuerdas vocales están paralizadas, pero la paciente no tiene disnea ni estridor. Esta paciente, si usted la lleva al quirófano y no se pone de acuerdo con el anestesiólogo y la duerme, generalmente le puede hacer un paro respiratorio transoperatorio. Esta paciente tiene que llevarla lo más urgente a hacerle una traqueotomía, igual bajo sedación y anestesia local. Y en este caso vean la diferencia, esta paciente no se pudo colocar una cánula de traqueostomía, tuvimos que poner un tubo laringotraqueal, solo le quitamos el balón para que podamos introducirlo. Vean ustedes qué interesante que esta paciente, a pesar de que no tenía dificultad respiratoria, cuando hacemos el control radiológico, por acá se puede ver la imagen del tubo, pero lo más interesante es que tiene ambos pulmones con enfermedad metastásica. Hay un trabajo muy interesante del profesor Yatin Shah, que es el que ha venido modificando qué es lo que se está haciendo en los pacientes con cánceres avanzados de tiroides localmente agresivos. Hay quienes son muy agresivos y otros prefieren tratamientos más conservadores. Este es otro paciente muy interesante. Es un paciente que se opera inicialmente como un cáncer bien diferenciado y tiene 2, 3, 4 recurrencias locorregionales. Cuando llega a mi oficina, el paciente igual va y lo metemos a traqueostomía porque llegó con estridor. Y cuando lo mandamos a estudiar, es un paciente que incluso había recibido varias dosis de yodo 131 ablativos. Generalmente se lo hacían anualmente y entonces cuando mandamos a hacer un PET-CT para evaluar por qué la recurrencia, pudimos ver que había enfermedad metastásica en hígado y en cerebro. Este es otro paciente muy interesante, que es un paciente de los que se operaron por cáncer de tiroides, un paciente de riesgo alto por la edad, por el tamaño tumoral, que fue a yodo 131 ablativo y a los 2 años viene con dificultad respiratoria. Muy extraño, pero cuando lo evaluamos tenemos una masa sólida en la región del pulmón y es un segundo tumor primario que efectivamente nosotros habíamos estudiado ya en un trabajo que en cabeza y cuello hay pacientes que pueden hacer segundos tumores primarios, sincrónicos y metacrónicos. En este caso es un segundo tumor primario metacrónico. Y aquí está todos los procedimientos a los que los pacientes pueden ser sometidos desde el punto de vista quirúrgico.
procedimientos muy avanzados, procedimientos muy limitados, procedimientos paliativos, como radioterapia, por ejemplo, con alguna intención. Pero vean ustedes lo más interesante, ¿cuánto vivieron los pacientes? La mayoría murieron en menos de 6 meses. Solo un paciente pudo lograr pasar una expectativa de más de 5 años. ¿De qué se murieron? Obviamente porque la mayoría tenían enfermedad pulmonar metastásica, se mueren de insuficiencia respiratoria, obstrucción respiratoria aguda o múltiple metástasis por falla multiorgánica. Obviamente, esta es la conclusión que publicamos, que hay que tener en cuenta que la identificación temprana es muy importante, principalmente en hombres, porque si dejamos avanzar a los pacientes, la mayoría de estos pacientes que son de alto riesgo, que pueden tener la variante folicular, se mueren de cáncer de tiroides. Quiero agradecer la invitación y quiero agradecer también a los colegas que me han invitado y principalmente a los hermanos costarricenses que nos han apoyado, tanto acá como internacionalmente, en la lucha que tiene el pueblo de Nicaragua de la tragedia que estamos pasando. Él es Alvarito Conrado, una imagen de un niño de 14 años asesinado por el gobierno. Muchas gracias por la invitación.